Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Espero que hayan tenido un feliz y bendecido día y que el Señor continúe bendiciéndolos en lo que resta de este día. Bueno, es un privilegio, un gusto, un gozo poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi Facebook, ¿verdad? Y también por mi canal en YouTube. El Rincón de Dios, ¿verdad? Donde también, para la gloria de Dios, subo estos videos. Le doy gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Y le pido a mi Dios y Padre que me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad para que su nombre sea glorificado. Le pido a mi Dios y Padre que quite toda distracción de mí en este momento para yo poder enfocarme única y exclusivamente en su palabra y que su nombre sea glorificado a través de mí. Soy un instrumento inútil, no soy perfecto, pero bueno, Cristo me ha salvado y Cristo me ha mandado a predicar su evangelio, así que le doy gloria a Él. Le doy gloria a mi Dios de Israel por Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos y amigos, a predicar la palabra de Dios. Recordemos que habíamos visto, ¿verdad?, cómo esta generación, es decir, la generación la cual tuvo el privilegio de contemplar a mi Señor Jesús y contemplar todos sus milagros, era una generación perversa, tan perversa que mi Señor Jesús los llama raza de víboras, camada de víboras. Cosa que también hizo Juan el Bautista en sus predicaciones en el desierto. Y estas palabras son muy fuertes porque recordemos, como lo dije en los videos anteriores, que la serpiente es el único animal maldito por Dios. La serpiente simboliza a Satanás. La serpiente, ¿qué es lo único que puede hacer la serpiente? Botar veneno. ¿Y cuál sería el veneno de esa mala generación? De la generación que vio a mi Señor Jesús. El pecado de la incredulidad. El pecado de la hipocresía. Ese sería el veneno de los fariseos. El pecado de la mentira. ¿Verdad? Porque recordemos que mi Señor Jesús le dice estas palabras porque ellos dicen o inventan o proclaman la blasfemia más grande de todas y tal vez también la más, no sé, estúpida y tonta, que mi Señor Jesús hacía demonios por el poder de Beelzebú, cosa ilógica, totalmente falsa y no sé, yo creo que hasta el diablo se sorprendió cuando ellos dijeron esas palabras, sin sentido y fuera de toda verdad. Entonces, a raíz de esto, mi Señor Jesús puede decir, ya que conoce los corazones, que esos son una camada de víboras, que la naturaleza de la culebra, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es la naturaleza de la serpiente? Disparar veneno, disparar pecado, hablar pecado. O sea, la naturaleza de la serpiente es mala, igual que la de estos fariseos, hijos del diablo. Lo que tenían en su corazón era pecado, y como dice mi Señor Jesús, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Como ellos no tenían nada bueno que sacar, como ellos lo que tenían por sacar era el veneno de sus padres el diablo, obviamente lo que ellos sacaban de su boca era mentira, era engaño, era pecado, ¿ok? Vimos como, también después de eso, vimos cómo operan los espíritus inmundos y vimos
como dice la escritura, el espíritu inmundo, cuando es sacado de una persona, ¿verdad?, va por lugares secos buscando dónde habitar. Y si no encuentra dónde habitar, él vuelve a la casa que dejó. Y cuando la ve vacía y ordenada, busca 7 demonios más peores que él, y todos entran a ella, a esa casa, y la persona queda peor de como estaba. Dijimos ahí que eso solamente le puede pasar, hermano, a una generación perversa, como la que mi Señor Jesús está describiendo, como los fariseos y los escribas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Como la que estaba en ese tiempo de mi Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque a un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no se aplica este versículo. Porque una vez el hombre más fuerte nos liberta del pecado y del diablo, así venga el diablo mismo, así venga el diablo con 1.000.000 de sus secuaces, de demonios, como en nosotros mora el Espíritu Santo, le es imposible al diablo entrar en nosotros. Al diablo le es imposible poseer a un verdadero hijo de Dios. El diablo puede zarandearnos, el diablo puede tentarnos, siempre y cuando Dios se lo permite y autorice. Pero lo que el diablo no va a poder hacer nunca, y nunca lo va a poder hacer, es poseer a un hijo de Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando el hombre más fuerte entra a la casa, que llamamos eso, ¿cuál es el hombre más fuerte? Cristo. Cuando Cristo entra al creyente, a la persona, Él saca todo demonio que hay allí, en la persona, y se establece Él como Señor en nuestros corazones. Y, claro, como Él es el hombre más fuerte, no hay posibilidad, no hay algún porcentaje de que el diablo pueda venir con 1.000.000 de demonios y sacar a Cristo de nuestro corazón y de nuestra vida. Es decir, si somos verdaderos hijos de Dios y el hombre más fuerte que es Cristo nos ha arrebatado del diablo, le ha quitado el señorío, la autoridad y el dominio al diablo, y se ha establecido Él como Señor en nuestras vidas, eso nunca va a pasar. En los verdaderos hijos de Dios eso no se puede dar. Eso se da, como mi mismo Señor Jesús lo dice, en la generación perversa. En personas que tal vez Jesús sanó, físicamente hablando, que recibieron sanidades y milagros de parte de Cristo, pero nunca creyeron en Él, nunca lo tuvieron como Salvador, como Señor, como libertador. Recibieron una sanidad temporal de su cuerpo, pero no recibieron la salvación de sus almas, que es lo más importante. Y aunque Cristo los limpiara por fuera, aunque Cristo los limpiara, ¿verdad?, y los sanara por fuera, y aunque ellos quedaran libres de pecado en ese momento, como Cristo no era el Señor de sus vidas, como Cristo no fueron propiedad de Cristo, no pasaron a ser propiedad de Cristo, los demonios pueden, como dice este pasaje, agarrar 7 demonios más y entrar en esa persona. Pero a los hijos de Dios es imposible que esto les llegue a acontecer, ya que cuando somos verdaderos hijos de Dios, somos propiedad de Dios, y no hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos de Dios, porque como Él lo dice, Él es mayor que todo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna y jamás perecerán. Nadie puede arrebatarla de mi mano. El Padre que me la dio, el Padre que me la dio mayor que todo es, y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre que me la dio. Bueno, y también hablamos un poco de cómo Jesús le da la preeminencia a su familia espiritual y no a su familia terrenal. Si quieren ver todos estos videos,
más profundamente en mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, y por aquí por mi Facebook, Dilmani Vilches, si me quieren buscar. Me pueden buscar aquí y por YouTube también tengo los videos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 13. Si no me equivoco, del capítulo 13 en adelante es lo que se conoce como el sermón de las parábolas. Aquí mi Señor Jesús va a dar una serie de enseñanzas, va a dar una serie de discursos, pero los va a hacer por medio de parábolas. La parábola que un lenguaje figurado que nos enseña cosas espirituales por medio de situaciones cotidianas. Para eso son las parábolas, para enseñar al pueblo de Dios cosas espirituales por medio de situaciones humanas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo mi Señor Jesús usa maravillosamente ese lenguaje figurado, las parábolas, para intuir a su pueblo. ¿Qué vamos a hacer en este momento, hermano? Bueno, me voy a disponer a leer la parábola, ¿verdad? Y a explicarla. Voy a leer la parábola y a explicarla de una vez, porque ya aquí el Señor Jesús nos ha dado la explicación. Entonces yo se la voy a leer y la voy a explicar de una vez, ¿ok? La parábola, vamos a comenzar con la parábola del sembrador, ¿ok? Que es la primera parábola que tenemos en el capítulo 13. Entonces, bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, me ayude por medio de su Santo Espíritu a predicar toda la verdad para que Él sea glorificado en ella. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Del 1 al 9. Estamos en Mateo 13, versículo del 1 al 9. Vamos a leer la parábola y hoy, con la ayuda del Señor Jesús, que ya la reveló lo que significaba, voy a darle la interpretación, ¿ok? También de la parábola. Ok. Vamos a leer capítulo 13, versículo del 1 al 9, y la explicación la vamos a encontrar en el mismo capítulo 13, pero versículo de 18 al 23, ¿ok? Entonces vamos a usar estos dos fragmentos de la escritura para explicar la parábola de una vez, ¿ok? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte en los pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la tierra y dio frutos, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Amén. Como dice mi Señor Jesús, como dice el Espíritu en las iglesias del Apocalipsis. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Ok? Entonces, bueno.
vamos a que tiene oído oiga, ¿ok? Gloria a Dios. Alabados a Dios. ¿Ok? Entonces vamos, como siempre, perdón, vamos como siempre, versículo por versículo, interpretando la palabra de Dios, ¿ok? Versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, mi Señor Jesús se sienta junto al mar, a la orilla del mar, y se juntó mucha gente. Como mi Señor Jesús ya era popular, ya muchos lo conocían como profetas, es más, muchos lo conocían como el Mesías. Lo que pasa es que él le dijo a la gente que no estuviera revelando eso, ¿verdad? Cuando estaba mi Señor Jesús, siempre había gran multitud de gente, ¿ok? Gran multitud. Y mucha gente, había mucha gente allí donde estaba mi Señor Jesús, mire, y se sentó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Claro, ¿qué pasa? Donde estaba mi Señor Jesús había mucha gente, demasiada gente, donde no se podía estar. Mi Señor Jesús, ¿qué hizo? Se sentó, se pasó para una barca, y de esta barca Él va a comenzar a dar su discurso, su sermón, lo que muchos conocen como el sermón de las parábolas o sermón parabólico. Él lo va a dar sentado en una barca. ¿Por qué? Porque había gran multitud de gente allí. Mi Señor Jesús, para estar más cómodo, se sentó en la barca y la gente estaba a la orilla de la playa esperando a ver qué iba a decir mi Señor, poniendo presto el oído, ¿verdad?, para oír. Y les habló muchas cosas diciendo: es aquí el sembrador salió a sembrar. Ok, vamos a comenzar primero. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos encontrar esta parábola? No lo digo yo. No es porque Giovanni dice que el Señor es el sembrador. No. Hay un principio en la Biblia, principio hermenéutico, un principio de interpretación que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, y podemos ver esto aquí porque mi Señor le revela lo que significa esta parábola y cada una de las cosas que él dice a sus apóstoles. El día de mañana vamos a ver por qué se lo reveló solamente a sus apóstoles. Ok, vamos a ver el significado de esta parábola, ¿ok? Ok, el sembrador que salió a sembrar es mi Señor Jesús. Fue enviado por Dios a sembrar la palabra, la semilla del reino. Fue enviado a sembrar en los hombres esa fe que comienza muy pequeña, la fe del reino de los cielos, que comienza muy pequeña como un granito de mostaza, pero a medida que pasa el tiempo va creciendo y se vuelve el árbol más grande de todo. Así pasa con la fe en Cristo. Comienza siendo algo pequeñito, algo que no se ve, pero a medida que uno cree y sigue creyendo y sigue confiando en el Señor, esa fe se acrecienta hasta ser el árbol, hasta ser una fe muy fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el sembrador de la palabra, ¿quién es Jesús? Y nos ha dejado a nosotros, sus hijos, por medio de la fe, la tarea de sembrar la palabra. Por eso es que en Mateo 28, 19, si no recuerdo, en la Gran Comisión, dice: y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Qué nos está dejando a nosotros? Que también prediquemos el Evangelio, que sembremos la semilla en los corazones de la persona, ¿ok? Entonces, esa tarea que Jesús tuvo de sembrar la palabra, de sembrar el Evangelio del reino, Él nos las ha delegado a nosotros. Si nosotros somos, disculpe un momento, si nosotros somos
verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser sembradores de la palabra de Dios. Tenemos que sembrar la palabra que se nos ha sembrado a nosotros. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Muy importante esto, hermanos, porque es un mandamiento, no es algo que yo esté diciendo aquí porque yo quiera parecer más espiritual o mega espiritual. No, es un mandamiento y predicar el evangelio a toda criatura. Asimismo, mi Señor Jesús vino con el mandamiento del Padre de anunciar la buena nueva, de sembrar esa semilla en los corazones que es la palabra de Dios. Y asimismo nosotros como hijos de Dios, por medio de la fe que en Cristo Jesús, tenemos la misma obligación. Y el Señor Jesús nos delega ese mismo trabajo, ¿ok? Así que estamos claros que Jesús es el sembrador que salió a sembrar esa semilla preciosa que es la palabra de Dios. Y así mismo, como Jesús salió a sembrar esa semilla preciosa que es la palabra de Dios, nosotros tenemos esa misma responsabilidad y ese mismo trabajo impuesto por Dios, ¿ok? Por Dios y ahora también por su Hijo amado, ¿ok? Entonces, el sembrador es mi Señor Jesús, ¿ok? Vamos a ver aquí cómo la semilla cae en diferentes partes y dependiendo de la parte que ella va cayendo, va a generar diferentes cosas, va a producir diferentes cosas. ¿Ok? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Ok? Parte de la semilla, mientras sembraba, parte de la semilla parte de esa semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuál es la interpretación correcta de este texto? Bueno, la que da mi Señor Jesús aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado junto al camino, ¿ok? Ya mi Señor Jesús en el versículo 19 nos está dando la interpretación correcta a la parábola que él dijo. ¿Cuál es la interpretación correcta que él le da a nosotros los hijos de Dios? Que la semilla que cae en el camino, el camino es el corazón de personas que reciben la palabra, pero no la entienden. Y al no entenderla, viene el diablo y se las quita. Porque no logran entenderla, el diablo viene y se las quita. Y esa semilla no da fruto. Ahora, ¿por qué el diablo se las quita? O sea, ¿por qué cuando la persona escucha la palabra, esta persona no es capaz de entenderla, de procesarla, de codificarla? No es capaz de hacer ese proceso de discernir la palabra de Dios, no es capaz. Como los fariseos, por ejemplo. Los fariseos estarían en esta categoría, en corazones que escuchan la palabra pero que no la entienden, y esos, bueno, no dan fruto porque al no entenderla el diablo viene y se las arrebata, ¿ok? Ahora, ¿por qué hay personas que entienden la palabra y por qué hay personas que no entienden la palabra? Es lo que debemos, es la pregunta que podemos hacerle al texto. ¿Por qué unos sí entienden y sí permanece la palabra de Dios? ¿Por qué otros no? Bueno, la respuesta es que para que el hombre pueda entender las cosas de Dios,
tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber ese obrar de Dios en la persona y hacerlo nacer de nuevo. Fíjense bien que cuando mi Señor Jesús dice, en Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron y creyeron en su nombre le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, no por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Discúlpame. Fíjense bien que ahí en ese versículo dice, no por voluntad de hombre, de sangre ni de carne ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces el nuevo nacimiento lo produce Dios en nosotros. Dios nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Dios nos hace nacer de nuevo. Y cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos da iluminación para que podamos entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un hombre que no haya nacido de nuevo, un hombre terrenal, como por ejemplo los fariseos, no iban a entender nunca a mi Señor Jesús, porque ellos estaban muertos de delitos y pecados. ¿Y acaso un muerto puede entender algo? No. Un muerto espiritual no puede entender nada espiritualmente porque está muerto y todos sus sentidos están muertos. En cambio, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, Él nos provee o despierta nuestros sentidos espirituales, por así llamarlo, para que nosotros podamos entender las cosas que vienen del Espíritu. Amén. Podemos poner un ejemplo de un fariseo que era muy estudioso y era un maestro de la ley, dicho por mi mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y aún así no entendía lo que mi Señor Jesús le estaba explicando. Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo, te es necesario nacer de agua y de espíritu, porque que no nazca de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué entendió Nicodemo? Nada, Nicodemo no entendió nada, quedó loco. Nicodemo le dijo al Señor, Señor, ¿y cómo un hombre viejo puede volverse joven y volver nuevamente a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Nicodemo quería entender las cosas del Espíritu, literalmente, y no podía, ¿verdad? Para él parecía locura lo que mi Señor le estaba tratando de explicar, porque las cosas del Espíritu hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, los que caen, la semilla, que caen en esos corazones, ¿verdad? Que son el camino, pues, que representa el camino, son aquellos que como no entienden la palabra, porque son gente de aquí, de la tierra, porque son gente que no han nacido de nuevo, porque son gente terrenales, carnales, y no pueden entender la palabra. Esta palabra no da ningún buen fruto, porque el diablo viene y se las quita. El diablo viene y como ellos no entienden, porque no están capacitados, porque no están no tienen lo que se necesita para poder entender las cosas del Espíritu, entonces el diablo viene y se las quita, y en ellos la palabra de Dios no provoca ningún bien, simplemente ellos pierden. Es algo como que le entra por aquí, le sale por aquí, y ellos no entienden, o sea, no son capaces de entender las verdades espirituales que están en la palabra de Dios, porque no están capacitados para hacerlo, porque están muertos en delitos y pecados, porque son carnales, terrenales, y no pueden discernir las cosas que vienen del Espíritu, a menos que mi Señor Jesús o que nuestro Dios los haga nacer de nuevo. Así ellos podían entender estas cosas. Pero si no hay el trabajo y el obrar del Espíritu Santo de Dios, reviviendo ese muerto espiritual, hermanos y amigos, esta persona permanece ignorante de las cosas espirituales y por ende el diablo se las arrebata, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a seguir. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto a camino y vinieron las aves y se la comieron, ¿ok? Ese fue el que ya vimos. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra
y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Ok, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó, ok. Vamos a ver qué dice, qué nos enseña nuestro Señor Jesús acerca de cuál es la verdadera interpretación o la correcta interpretación de la parte de la semilla que cayó entre los pedregales. ¿Quiénes son ese tipo de personas o de corazón a los que le pasa eso, ok? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra con gozo y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ok? Ok. ¿Quiénes son los que al caer la semilla, cuál es ese tipo de corazón que mi Señor Jesús dice que cae entre los pedregales? Bueno, son personas, ¿verdad? Es un corazón que él recibe la palabra con gozo. O sea, esa persona va a la iglesia, por darle un ejemplo, la persona va a la iglesia, wow, y le gustó el sermón y salió gozoso y empieza a creer que, pero a lo que ustedes saben que cuando uno se convierte muchas veces pasa que uno está, por ejemplo, uno está tranquilo, pero cuando uno se convierte, ¿verdad? El diablo comienza a atacar, por dar un ejemplo, y comienza a pasar cosas malas en nuestra vida, ¿verdad? La persona que tiene un corazón que representa que cae entre los pedregales, es esa persona que como explicó mi Señor Jesús, recibe la palabra con gozo, va a la iglesia, la recibe con gozo, gloria a Dios, Dios es bueno, pero cuando comienzan las aflicciones a causa de nuestra fe, por dar un ejemplo, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y yo recibo la palabra y me gozo, yo no soy creyente, pero yo voy para la iglesia y me gozo por la palabra del Señor y la creo y voy y llevo a mi casa gozoso. Pero por dar un ejemplo, cuando yo le digo a mis padres que yo quiero ser cristiano, no, tú no vas a ser cristiano porque los cristianos están locos, son fanáticos, ustedes saben cómo hablan los incrédulos de nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy afirmado en Jesús, en la roca viva que es Cristo, si mi raíz no es profunda y está profundizada en Cristo, yo no voy a aguantar la aflicción, yo voy a dejar de ir a congregarme, yo voy a dejar de ir a escuchar palabras por la prueba que se me ha venido. Entonces los pedregales son esos, son los obstáculos, los desafíos que uno tiene que enfrentar en su vida para mantener la palabra, para que esa palabra dé fruto. Entonces, aquella persona, aquel corazón que es el que representa a los pedregales, es la persona que no puede aguantar la aflicción, porque aunque él recibe la palabra y al principio la cae con gozo, y usted ve que esa persona está gozosa, como no tiene buena raíz, como no se ha fundamentado bien en Cristo, la aflicción y la persecución por causa de la palabra seca la semilla y esa semilla no da fruto. Ese es el tipo de persona del tipo de corazón que es representado por los pedregales. Las piedras que son las cosas que nos estorban para que esa semilla pueda dar fruto. La persecución, el enemigo que también nos hace tropezar, ¿verdad? Y como no podemos, como la persona no está
bien sedimentada en Cristo, cuando viene todo este tipo de cosas, no permanece en Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba bien sedimentada en Él. Y esa semilla se pierde y no da fruto, hermanos. Ese es ese tipo de persona, el tipo de persona que nosotros vemos que van para la iglesia una semana, 2 semanas, pero de repente el diablo los ataca por algún lado, ¿verdad? Y estos se desaniman y dejan de ir. Pero ¿por qué pasa eso con la persona? Porque muchas veces las personas tendemos a ser muy emocionales. Entonces muchas veces por emoción, porque nos pareció bonito, creemos la palabra, o sea, nos emocionamos, nos gozamos. Pero como lo hacemos solamente exteriormente, no tenemos nuestra raíz firme, nuestro fundamento estable en Cristo, cuando venga la prueba, cuando venga el enfrentamiento con la familia, cuando tengamos tal vez que dejar digamos, no sé, por darme a nuestras novias, o en el caso de las mujeres a su novio por causa del evangelio, entonces la persona no va a aguantar y esa semilla que es la palabra de Dios, que es preciosa, no va a dar buenos frutos, ¿ok? Esa es la parte que cayó entre los pedregales, que ya dijimos, los pedregales que representan todo lo que obstruye que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón. En este caso, ¿qué es lo que obstruye que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón? La piedra. ¿Qué representa la piedra? Las aflicciones por causa de la palabra. En el primer caso, ¿qué fue ¿qué fue lo que no permitió que la palabra permaneciera y diera fruto? El diablo, ¿ok? Así que tenemos diferentes corazones, uno que por ignorante, podemos decirlo así, por no entender la palabra, el diablo viene y se la arrebata, y el segundo es por los pedregales, es por las aflicciones y por no estar sedimentado en la palabra, que esa palabra no da fruto porque el sol la quema, ¿ok? Porque las aflicciones de este mundo por causa del evangelio, porque las aflicciones por causa de Cristo hacen que la palabra se pierda, ¿ok? Tenemos 2 tipos de personas y 2 tipos de corazones. Vamos a seguir en el nombre de Jesús viendo los otros tipos que hay. Pero, ok, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Vamos a ver qué interpretación da mi Señor Jesús sobre esa parte de la semilla. El que fue sembrado entre espinos, de que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Ok. La parte de la semilla que cae entre los espinos es esa gente o ese tipo de corazón que ellos reciben la palabra con gozo, al igual que el anterior. Ellos reciben la palabra con gozo y ellos pueden asistir, ese tipo de personas pueden asistir un tiempo a la iglesia, pero la semilla no da fruto. ¿Por qué? Porque los espinos, ¿qué son los espinos? Todo lo que ahoga la palabra, es decir, los espinos que son nuestro trabajo, las cosas en las que nosotros nos preocupamos día a día, que esas cosas ahogan la palabra, ¿ok? Entonces, esa es la gente que por los afanes de la vida no le dedica tiempo a la palabra de Dios. Esa, digamos que es la gente que no pone la palabra de Dios en primer lugar. Y por los afanes de la vida, por el trabajo, por los negocios, por ese tipo de cosas, ellos se apartan de la iglesia, se apartan del evangelio, y esa palabra termina ahogada por todas las situaciones cotidianas que tenemos en la vida. Esa persona representa
la semilla que cayó entre los espinos. Aquellas personas que las situaciones cotidianas de esta vida ahogan la palabra. No es que ellas no creen, ellas creen, pero por estar preocupadas por una cosa y por la otra, por hacer negocio, por la familia, por el trabajo, eso, si no le dedicamos y le prestamos atención a la palabra sembrada en nosotros y simplemente nos dedicamos a vivir nuestra vida y a hacer nuestras labores cotidianas, esa palabra se va a ahogar, nos vamos a olvidar de ella. ¿Por qué? Por estar haciendo una cosa y por la otra y no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Las cosas del mundo van a terminar por ahogar esa palabra, van a terminar por dañar esa palabra, van a terminar haciendo, digámoslo así, que la palabra de Dios no tenga el efecto que tiene que tener en nuestros corazones, que es de darnos vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces, esos son ese tipo de personas que van a la iglesia con gozo, pero bueno, digamos, no tienen tiempo porque su trabajo, las labores del hogar, los oficios, los negocios no se lo permiten, no le permiten a esa palabra dar frutos y esa palabra se pierde por eso. Porque nos enfocamos, porque porque nos enfocamos, diría yo, en las cosas de este mundo, en lo secular, en lo cotidiano, en lo terrenal, y dejamos que todas esas preocupaciones, que al fin y al cabo dice la Escritura, poner el reino de Dios y su justicia de primero y todas las demás cosas os serán añadidas. Y es al revés. A medida que nosotros pongamos el reino de los cielos, pongamos la palabra de Dios de primero, pongamos la voluntad de Dios de primero, Él nos va a acomodar todo para que esa palabra de fruto y ese fruto también se manifieste hasta en nuestro trabajo y en nuestra vida secular. Pero entonces la persona que no sabe esto, ella recibe la palabra con gozo, pero por causa del trabajo, del dinero, de la familia, de los negocios, esa palabra no termina de dar fruto en la persona, porque la persona la ahoga, la ahoga, pues la pierde, se le olvida porque tan atareado que están con las cuestiones de este mundo que la palabra de Dios pasa a quedar olvidada, por así decirlo. ¿Okay? Y por último, parte de la semilla cayó entre los espinos y crecieron y lavaron, que esa fue la que acabamos de decir, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, el cual cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿ok? El que tiene oído, oiga, ¿ok? Y una parte de esa semilla cae en buena tierra. ¿Cuáles seres humanos representan la buena tierra? Vamos a ver, primeramente, lo más importante, la interpretación de Cristo, ¿verdad? Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Ok. Pero la parte de la semilla que cae en buena tierra, este es el tipo de persona que escucha la palabra, que la entiende y no se queda con ella. No es como, hermano, ponga un ejemplo, que yo entienda la palabra de Dios, o que yo la entiendo, pero me la guardo, pero no doy de gracia lo que por gracia recibí. No estoy haciendo nada. Yo tengo que ser sembrador de esa palabra. Si yo soy buena tierra, la buena tierra no basta, o sea, como nosotros habíamos visto en los demás, en la demás parte de la semilla que cayó en diferentes tipos de personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ellos no dan fruto, no multiplican la palabra, no
no la comparte. No basta con recibir la palabra. Porque como vemos, el primero la recibió pero no la entendió y el diablo la quitó. El segundo la recibió, pero como no tenía su raíz en Cristo, como creció rápido, cuando vino las pruebas y eso por la palabra, se perdió la palabra. No basta solamente con recibirla en nuestro corazón. La buena tierra o el buen corazón o la buena persona, por decirlo así de alguna manera, es la que recibe la palabra, la entiende, pero no solamente la recibe y la entiende, sino que esta persona va a dar fruto. Es decir, esta persona va a compartir el evangelio con otras personas. Esta persona va a ser un multiplicador de la obra de Cristo. Esta persona se va a esforzar con la ayuda de Dios Padre, Cabro, y del Espíritu Santo y de Cristo Jesús en nosotros. Nos vamos a esforzar a multiplicar la palabra de Dios, a dar fruto, a sembrar la palabra de Dios en otra persona. ¿Por qué, hermano? Porque toda persona necesita la salvación que es en Cristo Jesús. No solamente yo, no solamente tú, no solamente los venezolanos, sino todo el mundo. Entonces, nosotros, como le dije al principio, tenemos el deber impuesto por Dios y dado por Cristo de predicar el evangelio, de ser multiplicadores de la semilla, de sembrar la semilla en los corazones. ¿Y cuál es la persona que da buenos frutos? ¿Cuál es la buena tierra, o el buen hombre, o el buen corazón, como lo quieran llamar? O el buen corazón. Aquel que no solamente la recibe y la entiende, sino que quiere que los demás reciban la semilla, sino que se esfuerza por plantar la semilla a los demás. Por no solamente tener la semilla yo, no solamente tener la salvación yo, no solamente disfrutar de la vida eterna yo, sino que muchos otros también la disfruten y tengan parte en ella, hermano. Somos la buena tierra es aquel que da fruto. No importa, hay buena tierra que da más fruto que otra, por decirlo, por dar un ejemplo. Yo tengo este pequeño canal en YouTube y yo puede ser que nunca llegue a ser un youtuber, tampoco me interesa, ¿verdad? Ser un youtuber, ni ser muy famoso, ni nada. Puede ser que Dios tenga para mí que yo le predique a 2000 personas, no sé, por dar un ejemplo. Pero a otro hermano, por ejemplo, tiene un canal de 1 millón de personas, gloria a Dios, porque él da más fruto que yo, hermano. Pero hay otro hermano que tiene un canal que da 2 millones que tiene 2 millones de suscriptores, gloria a Dios, hermano, porque da más fruto que yo. Es decir, yo estoy trabajando en la obra del Señor y como sembrador, yo doy fruto del 30%. Yo puedo ser de las personas que menos de fruto, pero si soy buena tierra, debo dar fruto. Debo dar fruto. No importa si de 30, de 60 o de 100. Lo que caracteriza a la buena tierra o a la persona que recibe la palabra y la entiende y no se queda con ella, sino la que la enseña. Lo que caracteriza a esa buena tierra es que ella va a dar fruto. No importa si de 10, de 30, de 60 y hasta de 100. Hay algunas tierras que dan más fruto que otras, porque eso dependiendo de los dones que Dios le dé a cada quien. Y algo que se me olvidó mencionar. Fíjense que en la buena tierra que mi Señor Jesús describe en el versículo 22, ¿verdad? Este es el que oye y entiende la palabra. Fíjense bien. La oye y la entiende. Esta persona que da fruto, que no se queda con la palabra, sino que la predica y da fruto de 30, 70 o hasta 100. Porque como le comenté, yo puedo ser el tipo de persona que menos fruto dé. Pero si soy de Cristo, si soy buena tierra, voy a dar fruto. De 30 tal vez, pero gloria a Dios, darán de 100 y de 1000 y de 1 millón.
Gloria a Dios porque Dios sabe cómo nos va a utilizar a cada uno y qué fruto vamos a dar a cada uno. Gloria a Dios. Lo importante es que demos frutos. Pero algo que le quería decir es que fíjense que la buena tierra es aquella persona que oye y entiende la palabra. La buena tierra es aquella persona que oye y entiende la palabra. Entonces, aquí hay que explicar esto. ¿Por qué la buena persona o la buena tierra o el buen corazón, podríamos llamarlo de diferentes maneras, da buenos frutos? Porque oye y entiende la palabra. Pero para oír y entender la palabra, tiene que haber algo que haya hecho Dios por nosotros. ¿Qué tiene que haber hecho Dios por nosotros para que nosotros podamos oír y entender la palabra? Habernos hecho nacer de nuevo. Cuando Dios hace nacer de nuevo a la persona, la hace nacer espiritualmente hablando, Él le da todo lo que la persona necesita para llevar a cabo esta tarea. Él le da todo lo que la persona necesita para ser buena tierra. Por ejemplo, Él nos da sabiduría e inteligencia para predicar el Evangelio. Él nos da discernimiento, ¿verdad? Porque nos da el Espíritu Santo, porque nos ilumina la mente, ¿verdad? Dios es el que nos capacita para que nosotros podamos ser buena tierra, hermano. Ninguna persona por sí sola puede ser buena tierra, hermano. Porque todas las personas, antes de Cristo, todos y absolutamente todos, antes de Cristo, estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, primeramente, para que una persona pueda ser buena tierra, tiene que haber un obrar de Dios, un obrar del Espíritu Santo en la persona, para que le dé vida a alguien que estaba muerto, para que le dé iluminación y para que cambie la manera de pensar de una persona terrenal, para que pueda entender las cosas espirituales. O sea, para que uno pueda ser buena tierra, tiene que haber un obrar del Espíritu Santo para que uno entienda la palabra. Porque si uno no entiende la palabra, va a pasar como le pasó a la primera parte de la semilla, a la persona que no entendió y el diablo se la llevó. Si Dios no nos hace nacer de nuevo y nos da todo lo que necesitamos, nos va a pasar como la parte que cayó entre los pedregales, que por las aflicciones, a causa del Evangelio, por las persecuciones y por las contiendas y las riñas que podemos tener en nuestra vida, por causa de Él, esa palabra se va a perder. Si Dios no nos hace nacer de nuevo, hermano, simplemente vamos a escuchar la palabra y vamos a recibir con gozo. Pero si Dios no pone en querer cómo le hacer por nuestra buena voluntad, no vamos a dar frutos, sino que las aflicciones, las cosas cotidianas del día a día van a ahogar la palabra. Pero si Dios nos hace nacer de nuevo por el poder de su Espíritu Santo, Él también va a colocar en nosotros, como dice la Escritura, el querer como Él hace por su buena voluntad. Y vamos a dar fruto, hermano. Vamos a dar fruto porque la obra que vamos a hacer no la vamos a hacer nosotros, no la va a hacer Dios que está en nosotros. La obra que vamos a hacer no la vamos a hacer nosotros, sino Cristo que está en nosotros. Entonces vamos a dar los frutos. Como les dije ahorita, algunos más, otros menos, pero la buena tierra, o el buen cristiano, o el verdadero cristiano, va a dar fruto. No se va a quedar con la palabra para él. No se va a quedar con el conocimiento. Él no va a decir, no, yo soy salvo y eso es lo que importa y aleluya, gloria a Dios. No, porque el Espíritu Santo, si nosotros habemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, la morada del Espíritu, el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros estemos sin fruto. Si el Espíritu Santo tiene que forzarnos para que demos fruto,
Para que demos fruto, hermano y amigo, el Espíritu Santo nos va a forzar, pero digámoslo así, pero Él no tiene la necesidad de forzarnos, ya que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que nos fuerza, pero por darle, para explicarle, para dar un ejemplo. Si es necesario que yo no fuerce, Él no fuerza, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros querer como Él hace por su buena voluntad. Por ejemplo, nadie me obliga a mí, por ejemplo, a hacer estos videos. Y yo no lo hago porque yo soy bueno, así. ¡Qué santo, hermano! Dios mío. Pronto o sea, no tengan ese mal concepto de mí. Yo no soy bueno, yo soy pecador, hermano. Un pecador salvado por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. No es que yo sea bueno y que yo sea más santo que no sé, que no, y que yo sea... No. Yo hago lo que hago porque el Espíritu Santo que mora en mí pone tanto a querer como a hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para que yo no me quede sin el fruto. 30. Puede ser que yo sea del tipo de personas que dé menos fruto. Pero lo importante, hermano, es que dé fruto. Lo importante es que sea buena tierra y multiplicador de la semilla y sembrador de la semilla, porque eso nos ha mandado Dios a hacer y a imitar lo que mi Señor Jesús fue, sembrador, y a imitar lo que Él hizo. Sembrar. Eso es todo, hermano. Gloria a Dios. Porque soy un sembrador. Gloria a Dios porque soy buena tierra, aunque no creo ser de las buenas tierras que den el 100 por 1, pero por lo menos, y me conformo con dar el 30 por 1, hermano, por ser la buena tierra que dé menos fruto. Pero si estoy en Cristo, sí o sí debo dar fruto. No me puedo quedar con eso. Tengo que dar fruto. Y mis frutos van a permanecer porque Dios va a estar conmigo y Dios va a permitir que así sea, ¿ok? Gracias, hermano. Dios los bendiga por escuchar esta enseñanza. Y bueno, como conclusión, podemos repasar los puntos. La parte de la semilla que cayó entre los pedregales es aquella persona que no entiende la palabra. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Por eso no puede entender las cosas del espíritu. Y el diablo se las arrebata. Y no la entiende y por eso no puede dar fruto. La segunda parte de la semilla es aquella semilla que cae entre los pedregales. Ese es el tipo de persona que recibe la palabra con gozo y crece rápido, pero como no está bien fundamentada en Cristo, en los fundamentos cristianos, en los fundamentos de Cristo, cuando viene la persecución, la aflicción por causa de la palabra, la persona se desanima y esa palabra se pierde y la persona no da fruto. La que cae en medio de los pedregales, de los espinos, es la persona que recibe la palabra con gozo, que usted la ve en los domingos, gloria a Dios, pero por las cuestiones del mundo, es decir, por el trabajo, el afán del dinero, las riquezas, los negocios, en fin, la familia, todo eso ahoga la palabra en esa persona y esa persona no da fruto. Pero la persona que da fruto, es decir, la buena tierra, es cuando la semilla cae en una persona que entiende la palabra de Dios, que la oye y la entiende. Y Dios en esa persona pone querer como el hacer por su buena voluntad para que esa persona dé fruto de 30, de 60 y hasta de 100 por 1, hermano. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Señor está diciendo. Gloria a Dios por estas personas, por los hijos de Dios que, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que tenemos también dificultades, a pesar de que tenemos también
aflicciones, no dejamos que la palabra que ha sido sembrada en nosotros quede sin fruto, sino que por el poder de Dios que mora en nosotros, por el Espíritu Santo que pone querer como la hacer en nosotros, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que también vivimos en este mundo caído y a pesar que también tenemos aflicción por la palabra, a pesar que también tenemos lucha contra el enemigo del metal, a pesar de todo eso, hermano, el verdadero creyente da frutos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y el Señor va a poner de querer como le hacer por su buena voluntad en nosotros para que nosotros demos fruto. Algunos darán más que otros, sí, pero no vamos a permitir que la palabra que está en nosotros se pierda. Vamos a ser sembradores de la palabra, vamos a ser repetidores de Cristo, vamos a ser multiplicadores de esa semilla y vamos a dar fruto para la gloria de Dios Padre en Cristo. No vamos a quedarnos sin dar fruto, porque Dios nos va a hacer esforzados y valientes, porque Dios pone su buen espíritu en nosotros para que nosotros con valentía prediquemos la palabra, a pesar de que nosotros también vivimos en este mundo caído y que también tenemos nuestras luchas y nuestros días malos y los días buenos. Dios nos ayuda para que esa palabra que está en nosotros no quede sin dar fruto, aunque sea de 30, pero vamos a dar fruto para la gloria de Dios y veremos la gloria de Dios y Dios nos recompensará cuando fuere tiempo, hermanos y amigos. Así que Dios los bendiga mucho. Toda la gloria al fin y al cabo es para Dios, hermanos. Que nosotros seamos buenas tierras y que demos fruto de 30, 70 y hasta 100 se debe a que el Señor nuestro Dios nos está ayudando, nos está sosteniendo, nos está enseñando, nos está capacitando y ha provisto todo para que nosotros sus hijos podamos continuar y perseverar hasta el fin y demos fruto de 30, 70 y hasta 100. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, hermanos, y la gloria por la buena tierra sea para Dios y para su Cordero que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén, hermano. Gloria a Dios. La semana que viene veremos el propósito de las parábolas. Gloria a Dios. Y bueno, la semana que viene el día de mañana veremos el propósito de la palabra, si Dios quiere y me lo permite. Gloria a Dios por ser buena tierra. Gloria a Dios por cada uno de nosotros, hermanos, de que somos buena tierra. Y a pesar de nuestra debilidad, de nuestra aflicción y de estar en este mundo caído, vamos a dar fruto porque el Señor nuestro Dios está con nosotros y Él pone en nosotros querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros no estemos sin dar fruto. Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes, hermanos y amigos, y sobre todo el pueblo santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.